¿A quién no le ha pasado que te levantas temprano, caminas hacia el baño cuando de repente la esquina de la cama se le ocurre ponerse exactamente donde va a pasar tu dedo chiquito del pie? Qué peculiar sensación, ¿no lo crees? Pero te has preguntado, ¿qué es el dolor? El mecanismo básico del dolor se basa en la transmisión de información que reciben las terminaciones nerviosas llamadas nocioceptores y que son sensibles a temperatura, presión o cualquier tipo de daño al tejido celular. Estos le dicen a los nervios que algo malo está pasando. Entonces los nervios le dicen a la médula espinal que algo malo está pasando. Y la médula le dice al tálamo que algo malo está pasando. Finalmente el tálamo le dice a toda tu corteza cerebral, algo malo está pasando. ¿Alguien sabe qué es? Por ejemplo, cuando sin darte cuenta tocas una hornilla caliente en la estufa, la información del daño de tu piel se envía a tu cerebro. Pero antes de que tu corteza cerebral sepa realmente qué está pasando, el tálamo ya envió la señal a los músculos de tu brazo para mover la mano y evitar más daño. El dolor es un mecanismo evolutivo que nos permite alejarnos de cosas que son peligrosas. Existen desórdenes en los que las personas no pueden sentir el dolor, lo que hace que puedan andar por la vida con un brazo roto y no darse cuenta. Y aunque podría sonar bien la idea de no sentir dolor, el no tener esta capacidad reduciría de manera significativa nuestra supervivencia, como por ejemplo, que no te dieras cuenta que estás enfermo o que te cortaras y no te enteraras que te estás desangrando. Ahora, el dolor en realidad es una experiencia subjetiva y diferente en cada individuo. Por ejemplo, si tomas una aguja y la presionas sobre tu mano, inicialmente no sentirás ningún dolor. Pero conforme vas acercando más la aguja, la presión pasará a un umbral en el que se activará el nocioceptor. Y entonces, ¡ouch!, la señal es enviada. El asunto es que ese umbral de dolor es diferente para cada individuo y además es flexible. Por ejemplo, una vez que se ha activado un nocioceptor, este libera químicos en la zona afectada, lo que baja el umbral de dolor de todos los nocioceptores en la zona. Y esto ocasiona que después de una lesión nos duela con solo tocar la herida. Pero más allá de los procesos básicos del dolor, nuestro cerebro también juega un papel muy importante en la forma en que lo experimentamos. Nuestras experiencias modifican el umbral de dolor en diferentes circunstancias. Por ejemplo, si vas caminando en el bosque y de repente sientes que algo te tocó el tobillo, si es la primera vez que te pasa, tu cerebro no tiene información al respecto y tal vez ni lo notes. Hasta que tiempo después te das cuenta que tienes el pie inflamado y morado porque te picó una araña. La segunda vez que caminas en el bosque y vuelves a sentir esa sensación en el pie, automáticamente tu sensibilidad será mayor. Varios estudios han mostrado la forma en que nuestra percepción de la situación modifica lo doloroso que puede ser un estímulo. Por ejemplo, en un estudio se les dijo a varios sujetos que se les iba a aplicar un láser en la mano y que podría ser un poco molesto. Existían dos tipos de láser, uno rojo y uno azul. En ambos casos, ninguna de las luces causaba ningún dolor. Pero al preguntarles a los sujetos cuál les había dolido más, todos respondieron que el rojo. Y esto es porque asociamos el color rojo con objetos muy calientes. En otro estudio similar, se utilizó un casco que les daría un pequeño shock eléctrico. Y a la vista de los sujetos estaba el botón para accionar el dispositivo y una perilla para controlar el grado de electricidad. De la misma forma que en el experimento anterior, el casco en realidad no hacía nada. Se presionaba el botón y se les preguntaba qué habían sentido. Cuando la perilla se ponía en una posición baja, los sujetos no sentían nada. Pero cuando se giraba la perilla a la posición máxima, la mayoría decía que habían sentido algo raro. Otro factor importante es el factor social. En otro experimento, esta vez sí les dieron shocks eléctricos a los participantes. En un intento, se les dijo que una computadora estaba programada para darles una serie de shocks. Al final tenían que decir qué tanto les había dolido cada uno de los shocks que habían recibido. Todos los sujetos reportaron que el primero les dolió, pero a partir del segundo, cada shock fue sintiéndose cada vez menos. Esto es normal porque a pesar de que todos los shocks tienen la misma intensidad, el cuerpo se va acostumbrando. Lo interesante fue cuando a otro grupo se les dijo que los shocks eran accionados a placer por una persona en otro cuarto. Cuando se les preguntó acerca del dolor, la mayoría dijo que los primeros les dolieron lo mismo, pero a partir del tercero el dolor empezó a incrementar en cada shock. El hecho de que otra persona les estaba causando el dolor hizo que su umbral de dolor cambiara. Ahora sabes que el dolor es una experiencia subjetiva que se crea en tu cerebro.
y los analgésicos actúan interfiriendo las señales que nuestros nocioceptores envían para que nuestro cerebro no se entere que tenemos dolor. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.